Hola, ¿cómo están? Una vez más con ustedes para compartir estas charlas sobre temas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Y precisamente en estos días estamos viviendo tiempos difíciles, donde hay hechos y palabras que pueden llegar a intimidarnos. Cuando leemos o cuando vemos las noticias en los medios televisivos, podemos escuchar palabras que nos intimidan, no solamente por la enfermedad en sí, sino por la situación económica que estamos viviendo en nuestro país. Y esas palabras intimidatorias pueden llegar a afectarnos a tal modo de paralizarnos. Leyendo el libro de Amós, allí en el capítulo 3, versículo 4, dice así: ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? Se dice que el león cuando ruge lo hace para que su víctima se atemorice tanto que empiece a correr hacia la dirección equivocada, donde justamente están esperándola las leonas para cazarlo. Y el mismo efecto produce en nosotros las palabras y los hechos que nos intimidan. Hacen que nos entre tanto miedo que no sepamos qué hacer. Y entonces tomamos muchas veces decisiones impensadas. ¿Qué es la intimidación? Es el acto de provocar a un tercero un estado de temor, llevándolo a que éste haga lo que el otro desea. La intimidación puede manifestarse como una manera de amenaza física, miradas amenazantes, manipulación emocional, abuso verbal, humillación intencional y hasta verdadero maltrato físico. Hay una historia en la Biblia en la que se refleja muy claramente este tema, la intimidación. Y es la historia por la que pasó el rey Ezequías, quien recibió amenazas por parte del rey de Asiria, de que lo iba a destruir tanto a él como al pueblo entero. Leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 10, lo siguiente. Tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice, no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso tú vas a librarte? ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? Gozán, Harán, Rezef y la gente de Edén que vivía en Telazar. Esta era precisamente una carta intimidatoria. Es como si le dijera, tu vida, rey Ezequías, y la vida del pueblo está en mis manos. Y así es como la gente soberbia te va a hablar. Intentará hacerte creer que vos estás debajo de sus pies. Son aquellas personas que hacen escuchar su voz a través de la violencia o imponiéndose autoritariamente. Ellos piensan que la gente es inferior a ellos, que están puestos para satisfacer sus necesidades y consideran que los demás fueron puestos en la tierra para complacerlos a ellos. Además de esto, Sennacherib, el rey de Asiria, quien había escrito estas cartas, en ellas blasfemaba contra el Señor, el Dios de Israel. Pero ante estas amenazas el rey Ezequías hizo algo que debemos hacer también nosotros ante cualquier hecho intimidatorio. Leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14, ahora en adelante. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros
y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró. Cuando alguien o algo te intimide, lleva todo a Dios en oración. Sí, entendiste bien, todo. Todo lo que escuchás, todo lo que ves, todo aquello que te intimida, que te produce temor. No te entretengas preguntándole a la gente, a tus amigos, a tus parientes, qué hacer, sino presentate delante de Dios como lo hizo Ezequías. Aquí tenemos un maravilloso ejemplo de este rey, Ezequías. Él oró reconociendo a Dios como el único que lo podía librar de manos de su enemigo. Por eso, mi querido hermano, orar con sinceridad es una acción que manifiesta una fe sublime, porque estarás demostrando que realmente crees en la existencia de un Dios vivo y fiel que ha prometido cuidarte y estar con vos todos los días hasta el fin de los tiempos, aunque nunca lo viste. Fijémonos que dice Ezequías en su oración. Terminamos diciendo recién que él oró. Vamos a terminar este versículo 15. Dice así en la oración: Señor, Dios de Israel, entronizado entre los querubines. Y yo me pregunto, ¿acaso Ezequías alguna vez lo vio a Dios rodeado de querubines, rodeado de ángeles? La Biblia no registra eso. Entonces, ¿por qué lo dijo? Yo creo que lo dijo porque él sabía eso, pero también lo creía. Por eso lo afirmó. El arma más poderoso contra las artimañas del diablo es la oración de fe, la oración que cree que va dirigida a un Dios todopoderoso. Porque el objetivo de Satanás es engañar. El diablo ha engañado a todo el mundo. Él es experto en estafas. Y lo único que anhela hacer en nuestra vida es engañarnos, intimidarnos, estafarnos y hacernos caer en el error. Cuando hablamos de engaño no estamos hablando de equivocación. Todos podemos equivocarnos. Todos podemos meter la pata, oír algo que nos dijeron, pero que en realidad no era así, que la entendimos mal. Pero el engaño, en cambio, es distinto. El engaño es la intención deliberada de dañar a alguien. O sea, una cosa es que te equivoques, pero otra cosa es que otra persona tenga la intención, la premeditación de engañarte con el objeto de dañarte. Una de las técnicas que usa Satanás para amedrentarnos es el autoritarismo, que es un arma de control mental. Cuando se te presenta como un león que ruge, usa esa arma. Entonces depende de nosotros cuánto valor le damos a aquellas palabras que pretenden someternos, asustarnos, intimidarnos y obligarnos a hacer cosas que no queremos hacer. El mundo está lleno de personas que usan a la gente que tiene muy baja estima para alcanzar sus propias metas y las manipulan a su antojo. Pero vos y yo, que hemos conocido a Jesucristo, no debemos permitir que nos controle nadie, excepto el Espíritu Santo. Dice el libro de los Gálatas, allí en el capítulo 5, versículo 1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El tipo de esclavitud al que nos enfrentamos hoy es el que va dirigido a la mente. La intimidación, el miedo, el terror, las amenazas. Tenemos que considerar a qué tipo de personas dejaremos entrar en nuestra vida y a cuáles desecharemos. Porque va a venir gente para bendecirnos y otras tantas para decirnos que no podemos, que estamos perdidos, que todo irá mal. Cada día debemos elegir. Nos toca a nosotros hacerlos, en nuestra decisión. No tenemos que permitir que otros elijan por nosotros porque somos libres.
Y lo mejor que hizo el rey Ezequías fue presentarse delante de Dios y tratar el asunto directamente con él. Él se presentó delante del Señor con la misma carta y oró. Porque en esa carta se decía que ni el Señor iba a salvar a Ezequías y a su pueblo de las manos de este rey asirio, Sinaquerib. Por eso quédate tranquilo, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida hermana, que tenés tu fe puesta sobre la roca que es Jesucristo. Porque cuando alguien quiera maltratarte, en realidad no se está metiendo contigo, sino con el que vive dentro tuyo. Por lo tanto, el Señor se encargó de este tema que tanta aflicción y dolor le trajo a Ezequías. Y leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 22, Dios le contestó a Senecarib, el rey de Asiria, de la siguiente manera: ¿a quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Y agregan el versículo 28, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos, te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Y los asirios acostumbraban precisamente a torturar a sus víctimas de una manera muy salvaje, colocándoles una argolla en la nariz. Pero las cosas se habían invertido y ahora era Dios el que peleaba por su pueblo. En este mismo segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 35, leemos: esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos los cadáveres. Mi querido hermano, mi querida hermana, en estos tiempos que vivimos, donde sentimos, donde sufrimos tanta intimidación, debemos aprender que no es con ejército ni con espada con que peleemos nuestras batallas, sino con el Santo Espíritu del Señor. Y recordar la promesa que se nos hace allí en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, donde leemos: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. Amén, amén. Yo tomo esta palabra y te invito a que la tomes también para que nada ni nadie te intimide, para que creas y confíes, así como lo hizo el rey Ezequías, en el Dios Todopoderoso. Lleva todo temor, toda angustia, todo aquello que te preocupa delante del Señor. Presentáselo al Señor y Él te dará la respuesta adecuada, la mejor para tu vida y para tu familia. Recibí esta palabra y espero que Dios siga bendiciendo tu vida. Él ha prometido estar con nosotros, no dejarnos ni abandonarnos. Y así lo hace y lo hará bajo cualquier circunstancia. Dios te bendiga. Nos vemos este fin de semana en la escuela bíblica y luego en la predicación de la palabra a través de método MIT. Allí nos vemos. Dios te bendiga.